Testimonio de Bruno Toral junto a su esposa Paloma. Juntos nos relatan lo que les llevó del ateísmo a desear el bautismo para sus hijos y cómo el Señor irrumpió en sus vidas para hacerlas nuevas. Es un testimonio que impartieron dentro del programa Hay mucha gente buena, que dirige Almudena Delgado, en mayo de 2026. Les realizó esta entrevista el padre Javier Mairata. Nos acompaña un matrimonio formado por Paloma y por Bruno. Un matrimonio con una historia curiosa de cómo han ido encontrando a Dios en su vida. Paloma, comenzamos por ti. Tú eres enfermera. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo ha sido tu vida en la infancia, en la juventud y sobre todo la vivencia de la fe? Pues mira, yo vengo de una familia católica, practicante. Mis padres forman, bueno, y yo, porque al final es la comunidad en la que he crecido, parte de la comunidad misionera Verbum Dei. Y bueno, pues es un carisma misionero, un carisma para mí muy especial y muy austero, muy sencillo. Y nada, pues allí crecí en una familia, tengo un hermano, 11 años mayor que yo, tenemos mucha diferencia de edad. Y nada, pues he pasado en Verbum Dei rodeada de mi grupo de amigos con los que compartía pues los valores y la fe toda mi infancia, campamentos, convivencias, todas estas cosas, ¿no? Y nada, mis padres me han inculcado la fe siempre desde pequeñita. Y bueno, pues luego es verdad que al llegar la adolescencia, como creo que nos pasa a muchos de los que nacemos en familias católicas, a todo el grupo nos pasó, curiosamente, a casi todos, sí que tuvimos esta pregunta de, ¿estoy aquí porque he nacido con estas creencias, ¿no? Por mi experiencia personal. En vez de ponernos todos a buscar nuestra experiencia personal, lo que hicimos fue distanciarnos un poco, ¿no? Bueno, pues se juntan esos años universitarios, tal. Bueno, es que en mi grupo, mi experiencia es que nos ha pasado a bastantes. Y bueno, pues en esos años conocí a Bruno, por eso luego pues tendrá más sentido, ¿no? Que según qué cosas no tuvieron tantísimo peso para mí en ese momento. Pero sí, siempre, vamos, la fe para mí ha sido siempre algo importantísimo, es parte de mí, son mis valores y para mí pues Dios ha sido una certeza siempre. Lo que pasa que unos años sí que, por absoluto egoísmo, ¿no? Abusé de su amor y lo aparté un poquito de mi vida, ¿no? Como mirando hacia otro lado, sabiendo que iba a estar ahí cuando yo volviera. Pues te digo que abusé un poco y efectivamente volví en un momento en el que, bueno, pues pasé una situación un poco complicada a nivel personal y sentí absolutamente ese apoyo, ese respaldo y dije, bueno, pues ahora me toca a mí responder a esta responsabilidad, ¿no? Que muchos años he apartado y, bueno, pues coincidió con un poco el momento de Bruno de conocer a Dios, que ahora os lo contará él. Porque Bruno, tú vienes de una familia en ese sentido muy distinta. Efectivamente, es un cambio de escenario total. Entonces, yo vengo de una familia atea. Ninguno de mis padres, si bien es verdad que están bautizados ambos, ninguno de los dos ha hablado en ningún momento de Dios en casa. Era un tema no tabú, simplemente inexistente, en el que en mi casa se valoraba muchísimo el aspecto del esfuerzo personal. Entonces, es verdad que yo me siento muy orgulloso de la educación que tengo por parte de mis padres, en el sentido de que me han dado todos los valores que creo que son además valores cristianos. Eso es lo gracioso, que al final la gente me tiene mucho cariño porque tengo muchísima empatía, tengo muchísima entrega con mi círculo cercano, soy una persona humilde, soy sincero. Entonces, yo creo que todos esos valores cristianos que ellos recibieron en su momento han sabido trasladarnos tanto a mi hermano pequeño, que es 2 años menor que yo, como a mí, en gran medida. Y me siento muy orgulloso de esa parte de la educación de mis padres. Y sin embargo, el tema de la religión estuvo totalmente ausente. De hecho, si salía el tema, era criticable. Entonces, bueno, pues con mis padres tuve una relación que se volvió ligeramente complicada en época de adolescencia entre mi carácter complicado y quizás el valor que ponían en el aspecto académico con el que se regulaba la relación familiar. Y eso nos distanció un poco durante una temporada larga en la que yo, con la educación que tenía, es verdad que me fue muy bien en
en términos de estudio y luego laborales y luego en tema empresarial, me fue muy bien precisamente por el nivel de entrega, de trabajo, de sinceridad, de ese puro empuje personal en el que en ese momento concreto yo necesitaba sentir que dominaba en todos los sentidos mi vida desde un aspecto de responsabilidad, que si yo cumplía los objetivos que me había puesto, era única y exclusivamente gracias a mí, y si por el camino yo no alcanzaba objetivos o fracasaba en ciertos aspectos, era 100% culpa mía. Entonces, ¿qué ocurre? Que conozco a Paloma en ese impasse final de terminar de estudiar y empezar a trabajar y luego en el aspecto empresa. Y durante ese proceso es verdad que hemos sido una pareja fuerte, que nos hemos entendido bien y, y que hemos sabido crecer juntos y hacer crecer tanto a la familia como a la empresa. La diferencia es que Paloma siempre ha disfrutado muchísimo más que yo y es algo que yo siempre he envidiado, porque a lo largo de todo el proceso de cumplir mis objetivos y tenerlo todo para estar orgulloso y feliz de tanto mi familia, los negocios, yo tenía en mí un vacío y una tristeza quizás heredada de todos esos años un poquito de soledad emocional que no me permitían ni valorar ni disfrutar de lo que tenía a mi alrededor, que era lo máximo. Es decir, yo tengo una vida que, que ni siquiera me atrevía a ser capaz de imaginar. Y entonces me encuentro en una situación en la que lo tengo absolutamente todo y no soy feliz. Y yo siento admiración tanto por mi mujer como por los niños, de cómo ellos disfrutan de ese momento y al mismo tiempo me siento tan lejos que ahí se genera una herida emocional eh, que me hace plantearme eh, abrirme un poquito de mente y buscar más allá de mi propio yo, de ese egoísmo y esa responsabilidad personal. Y, y entonces abro un poquito, pongo un poquito encima de la mesa cuáles son las opciones más razonables y entonces pongo el Corán, pongo la Biblia, pongo la Torá y empiezo a hacer investigación de mercado. A ver, a ver por dónde me siento yo más cómodo. Y fue leyendo la Biblia y escuchando podcast también, por otro lado, eh, cuando doy con la figura histórica de Jesús, que yo en un primer momento incluso le negaba la existencia a mi mujer. Mi mujer a lo mejor me saltaba en una conversación con Jesús y yo decía que simplemente que él no había pasado por aquí. Literalmente, ¿no? Yo cortaba la conversación con todo mi analfabetismo de aquel momento y cuando doy con la figura de Jesús, eh, para mí es un punto y aparte es un nuevo comienzo, porque de primeras no solo me enamoro de esa figura por el amor que entiendo, sino me enamoro porque tiene todo lo que a mí me gustaría ser, todos los atributos positivos que a mí me gustaría tener y por lo que me gustaría ser recordado. Entonces yo tengo ese primer amor con la figura de Jesús que lo cambia todo en mí y hace que yo empiece a abrir mi corazón a, a, a tener fe y a dejar esa puerta abierta y conocer cada vez más. Y luego, posteriormente, eh, en el momento en el que tengo esa convicción, es cuando que ha generado mucha polémica, ¿no? A mis hijos, que no dejé bautizar a mi mujer, eh, decido bautizarles yo y le doy la noticia a Paloma, que ha generado tanto revuelo en redes, que por qué no se les pudo bautizar, ¿no? Qué historia. Y francamente es culpa mía, es verdad, tuve un carácter
eh, excesivamente autoritario en ese sentido y simplemente empujé yo un poquito más en ese aspecto negativo que ahora me está costando ahí un trecho con los niños y totalmente mea culpa. Antes de entrar más en cómo vas descubriendo la vida de fe, Bruno, tú eres empresario, te dedicas a los gimnasios, a los deportes de contacto. ¿Cómo a ti también esa disciplina de los deportes te ha ayudado en todo este proceso? Eh, en ese sentido, no sabría decirte cómo me ha podido ayudar en este proceso. Lo que sí que te puedo decir es que algo que encuentro en los deportes y en las disciplinas de contacto es que te permite mucho calmar la mente y te permite muchísimo eh, discernir las ideas que puedas tener, que puedas ir teniendo y poder tener una relación más fluida y más limpia a la hora de tener oración contigo mismo. Nos contabas lo del bautizo de los niños, vamos a entrar en eso, porque has dicho además que te está costando ahora con ellos, ¿eh? ¿Con qué edad los bautizaste? Los bautizamos con 7, Justo antes de cumplir los 7. justo antes de cumplir 7, raspando ahí la línea. Evidentemente, si tú negabas hasta la existencia histórica de Jesús, evidentemente bautizar era un sinsentido. ¿Por qué de repente cobra sentido? ¿Qué pasó en vuestras vidas para que de repente cobre sentido y desees que tus hijos reciban el bautismo? Pues la verdad es que todo esto viene post-COVID, justo después del COVID, cuando reanudamos un poquito actividad, vida dentro de esos márgenes posibles que nos daban. Eh, y empezamos todos, yo creo que a recibir una batería informativa de malas noticias, de negatividad por parte de los medios, que me hacen tener una visión tan negativa y tan, incluso sentirme culpable de haber sido padre y de traer a unos niños a un momento tan complicado y tan convulso. Eh, entonces empezó un poquito a surgir en mí la idea y la claridad de entendimiento de que si por un lado había tanto mal, tenía que haber bien. Y me cogió en ese mismo momento en el que yo empezaba a investigar la religión y empezaba a estar abierto a la fe. Y en ese momento que abrí la puerta, lo tuve claro volviendo con unos amigos, veníamos hablando y veníamos un poquito discutiendo el tema de cómo veíamos todas las cosas. Y en esa conversación me saltó el chip último, esa gotita que colma el vaso, para decir, esto es lo que tengo que hacer ahora mismo por el bien de mis hijos y de mi familia. Y entonces le llegué a casa y lo hablé con Paloma. O sea, fue en una conversación de coche con unos súper amigos, de vuelta, oye, me acabo de dar cuenta de que tengo que hacer esto y es lo que voy a hacer y es lo que he decidido. Y Paloma feliz, claro. Paloma, cuéntanos cómo lo viviste, que de repente de no, 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 a que bautizamos a los niños. Pues mira, para mí es verdad que es de las cosas, algunas personas con las que Bruno ha compartido un poco testimonio me preguntan si, pues cómo llevé yo casarme con un ateo, ¿no? Estas cosas. Y es verdad que a mí no me pesó nunca hasta el momento en el que nacieron nuestros hijos. Tenemos hijos gemelos y es verdad que ahí fui como consciente de lo relevante que es, ¿no? El tenerlo claro como familia. Entonces, eh, Bruno se negaba, o sea, cuando la gente es como, no es que fuera, no, es que se negaba, o sea, era como darse contra un muro. O sea, Bruno no era un ateo, yo qué sé, dócil, ¿no? Cuando le digo que la gente se ríe, ¿no? Con el título de quema iglesias es por algo. O sea, Bruno rabiaba, ¿sabes? Bruno era como, no voy a tolerar, no voy a pasar porque se bauticen. Entonces, para mí fue un dolor mucho tiempo, porque yo sí que entiendo el significado del bautismo, ¿no? Y para mis padres, imagínate, ¿no? Yo a mi madre me río mucho porque alguna vez le he dicho,
confiésamelo, les has bautizado a escondidas, ¿no? En algún momento así como, por si acaso, ¿no? Dice que no siempre, vamos a creerlo. Pero bueno, es verdad que siempre tuve como una esperanza, ¿no? De que siempre he estado muy acompañada y muy protegida por Dios y que dije, bueno, pues mis hijos de alguna forma lo están y a lo mejor pues este es el camino que tenemos que llevar. Nunca, nunca, jamás eh, pensé en una cosa como esta. O sea, nunca, nunca, de verdad. O sea, yo para mí la conversión de Bruno era tan imposible que ni siquiera recé nunca por ella. Es la realidad. Mi madre ha rezado años. Yo no recé nunca por ella porque para mí era tan imposible que era como inalcanzable. Entonces es verdad que cuando empecé a ver, ¿no? Como espectadora, que él se empezaba a abrir a cosas, yo alucinaba. Alucinaba porque era como que no quería ni preguntarle, porque era como a ver si voy a alterar este proceso, ¿no? Y es verdad que el primer paso como más relevante me sentó en casa y me dijo, quiero que bauticemos a los niños. En ese momento fue como, no tengo más preguntas, señoría, o sea, no voy a indagar, o sea, sí, ¿sabes? Y nada, es verdad que pese a que ha sido difícil estos años, después ha sido precioso porque se han bautizado con 7 años, siendo muy conscientes de lo que hacían. Fue un bautizo precioso. Les bautizó un amigo de Bruno desde el colegio, que se llama bueno, Francisco Javier Zaera, que yo creo que de hecho le habéis entrevistado alguna vez. Él es sacerdote en el seminario, es formador y fue un bautizo precioso, fueron muy conscientes, lo vimos de una forma como muy especial, no como por inercia o por tradición, ¿no? O sea, lo vimos, de hecho, elegimos padrinos que viven la vida en la fe, o sea, ha sido como un regalo al final, ¿no? A largo plazo, pero ha sido muy bonito. Lo que te dice Bruno es que ahora sí que tenemos pues un camino con los niños, porque se han pasado 7 años escuchando de su padre que Dios no existe. Entonces ahora de repente que la película cambie, pues no entienden nada, ¿no? Entonces con toda la naturalidad y la sinceridad de un niño de 7 años, bueno, 8 ya, te dicen que es que ellos no creen en Dios, ¿sabes? Entonces, bueno, pues participan con nosotros en todo a lo que asistimos de la iglesia, saben que esto se hace en familia y que son nuestros valores y que su padre se ha equivocado porque él ha hablado con ellos, pero bueno, pues ahí tiene una tarea. Porque tus hijos te admiran. Claro. Sí, sí, y son muy inteligentes, son niños excesivamente coherentes para su edad. Se hacen muchas preguntas que tienen que ser tangibles, comestibles, masticables para ellos y que quizás ahora mismo les vienen un poquito grande. Es verdad que no se cierran a la fe, simplemente que tienen ahora mismo esas dudas que no les permite afirmar al 100% su relación con Dios. Pero bueno, es un tema que yo confío en que sea temporal. Vivimos las cosas con mucha calma, con mucho amor, con mucho cariño, que creo que es como hay que hacerlo, dando ejemplo y el tiempo dirá. Y que como tú has visto, Dios tiene su camino. Efectivamente. Pues yo te puedo prometer que yo no estaba buscándolo. O sea, fue un mazazo. Porque Bruno, tú entendemos que del bautismo, o sea, en el fondo, entendías poco lo que era el sacramento del bautismo, pero ¿qué intuías que les aportaba que les podía aportar a tus hijos y a tu familia? Para mi mujer, en ese caso, sería la felicidad y la tranquilidad. Para mis hijos, es la protección y el amor de Dios. Lo tenía clarísimo. Tenía claro que no podía desvincularles de él. ¿Y para ti? Para mí fue muy emocionante y te voy a explicar por qué. Porque yo usé de forma egoísta, pero bueno, con coherencia, usé el bautismo de mi hijo para rebautizarme. Porque yo me bauticé mintiendo al cura de mi parroquia para poder casarme por la iglesia con mi mujer. Entonces, claro, estamos hablando de que 8 años después me tengo que confesar Con el mismo con el sacerdote. mismo sacerdote al que mentí, con lo cual, primera confesión de mi vida. La confesión estaba muy clara cuando hablamos porque además viene a entrenar con nosotros, Conoce todo el proceso de Bruno. conoce todo mi proceso de primera mano como espectador y bueno, nos tenemos un cariño especial, para mí es mi ojito derecho. Y la verdad es que fue hermoso poder vivir el bautismo de mis hijos
por ellos y por mí, y renovar mis votos personales, vamos a decirlo. Y ha sido también muy bonito poder sincerarme con la persona a la que yo mentí y recibir todo el cariño, porque la primera confesión, entiendo que para todo el mundo que quiera ser sinceros, verbalizar eh, todo lo que hayas podido hacer mal es un trago. Y me trató con un cariño, con una dulzura muy especial. Me sentí muy arropado, me sentí entendido, me sentí querido, fue espectacular. Hablabais de que el COVID, bueno, no el COVID, sino todo lo vivido en torno al COVID, os marcó mucho. Tú, Paloma, que eres enfermera, estabas entonces ejerciendo, me imagino, en un centro sanitario. ¿Cómo lo viviste tú? Pues es verdad que en la primerísima oleada yo todavía no me había incorporado al hospital, pero a la que pasó la primerísima, porque nosotros nos pilló encima viviendo en casa de mis padres por un cambio de casa, o sea, fue todo muy caótico. Cuando pasó un poquito lo primerísimo, nada, como un mes, me incorporé al hospital y encima pues me incorporé en una, bueno, todos los hospitales estaban llenos de COVID, ¿no? Pero me incorporé en una planta que estaba como lo más intenso, ¿no? Junto con la UCI. Y es verdad que fue, siempre cuento que es como que la cabeza de todos los que hemos vivido eso creo que resetea un poco la información, porque fue muy duro, a la vez que una lección increíble como sociedad y como humanidad, pero fue verdaderamente duro. O sea, yo hay imágenes que cuando me pongo a contarlo, digo, pues es que yo estas imágenes en mi día a día, mi cabeza las ha borrado porque son situaciones tan surrealistas y tan dolorosas que sí, nos marcó mucho. De hecho, bueno, pues es en parte responsable de que yo con el tiempo me pidiera una excedencia y dejara el ámbito hospitalario, porque yo entré en un proceso como de ansiedad, bueno, porque se repiten, ¿no?, situaciones y nos pasó a muchos sanitarios. Pues eso, ves gente morir en soledad, no permiten a las familias acceder a despedirse. Bueno, situaciones muy complicadas y en las que cuesta mucho pues tener esperanza y confiar en que eso va a mejorar. Y sí, yo creo que a todos nos marcó mucho, psicológicamente. Encima, claro, teníamos el negocio cerrado, con unos gastos fijos altísimos, dos niños muy pequeños, o sea, fue una época muy difícil, sí, sí, sí. La verdad que toda esta dificultad y dolor es lo que a ti, Bruno, te empieza a abrir a esta experiencia trascendente. Bueno, bautizas a los niños porque tienes esta intuición profunda. ¿Cómo sigues conociendo y descubriendo el amor de Dios? Pues la verdad ha sido gracias a la comunidad. Es decir, por cosas de la vida, empieza a llegar gente de nuestra parroquia a entrenar con nosotros. Es verdad que somos un gimnasio súper familiar que procuramos hablar con todo el mundo, tener un trato directo. Y en ese trato directo aparece la figura de Javier Portela, que la verdad es que es un tío fantástico, es un músico increíble, y empieza a picarme un poquito. Todos los días me dice, Bruno, voy a rezar por ti. Y yo, bueno, como persona educado, pues, le digo, pues, muchísimas gracias, Javi. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón, pero aparte es que tiene un carisma especial, ¿no? Te lo dice sonriendo, te lo dice con muchísimo cariño y no se lo puedes negar. Yo, muchas gracias, Javier. Eh, pero te espero verte pronto por la iglesia. Yo, Javi, tío, no cuentes conmigo para estas cosas, pues Esto sabes todo que antes de bautizar a los niños. esto es antes Sí. de bautizar. Digo, Javi, no, yo esto no va conmigo. Es que no es mi carácter, no es mi personalidad, no. Y con el no, y recibiendo tanto cariño, al final, efectivamente, como has dicho, después del COVID toco fondo, y en ese tocar fondo y volver a salir y recibir todo ese cariño por parte de toda la comunidad, porque no solo es Javi, es toda la comunidad de la parroquia que tenemos en el gimnasio. Eh, Efectivamente, bautizamos a los niños y empezamos a asistir de forma regular todas las semanas a misa, cosa que la verdad es que aunque yo haya encontrado la figura de Jesús y sea como ese gran amor que tengo,
el tema de ir a misa me costaba muy mucho. El tema de la iglesia así en frío con la misa, con tanto desconocimiento por mi parte todavía, me costaba mucho, me costaba mucho. Iba, pero no terminaba de conectar con el espacio, con la gente. Y en ese proceso de ir y no fallar y de hablar, ya empezar a hablar, por ejemplo, en el gimnasio con parte de la comunidad, ¿no? De esa dificultad, eh, me propuso Javi. Bueno, también la opción de ir a alabanza, a ver si yo conectaba de una manera un poco más íntima con el tema de las alabanzas. Y la verdad es que en la primera alabanza a la que fui, ahí es cuando explico la diferencia de cuando encontré a Jesús y cuando me encontré con Dios, ¿no? Yo encontré a Jesús leyendo la Biblia en los podcasts y me encontré con Dios en la alabanza. Porque entré un poquito despistado, porque está todo así como oscurito, está el Santísimo expuesto, es una adoración con canciones, con música, y yo veía a todo el mundo de pie con los brazos arriba, y me sentía un poquito desubicado diciendo, yo creo que esto yo me he metido en una secta, esto es otra cosa. Y sin embargo, fueron pasando los minutos, alrededor de 10, 15 minutos de respeto por el espacio, por la gente, eh, y empecé a abrirme y empecé a escuchar a gente, y en ese momento se me hizo un nudo en la garganta, de unas ganas de llorar que llevaba años. Años, y no llorar en sentido de tristeza, todo lo contrario, era como si me quisiesen arrancar la tristeza del corazón por el amor que yo notaba, por la felicidad que yo notaba en ese lugar por parte de todo el mundo. Y ahí es cuando digo que yo en ese momento fue cuando me encontré con Dios. ¿Y cómo ha crecido luego ese amor a Dios? Pues la verdad es que con trabajo, porque con la misma facilidad con la que lo encontré, no es tan sencillo para mí, a nivel personal, tenerlo tan presente en el día a día. Es decir, es como otro entrenamiento más que hay que sumar a la lista del día, a la lista de checks, porque no es evidente, porque bueno, yo por lo menos, voy a hablar desde el yo. Yo por lo menos estoy acostumbrado a un ritmo de vida con clientes muy frenético, de investigación personal, de querer aprender muchas cosas. Y en ese proceso de niños, mujer, familia, negocios, muchas veces te ves perdido y ves que han pasado muchísimas horas, que tienes muchísimo que agradecer y que no has hecho nada todavía. Entonces, pues sí, ciertos cambios sustanciales, pues rezar el rosario con Spotify, porque no sé, por ejemplo, música alabanza en el coche, lectura, podcast, agradecimiento diario y poder compartir con mi mujer, porque siempre que veo a mi mujer me acuerdo mucho más de él. Paloma, tú nos decías que en cierto sentido pues, te habías alejado pues, de la experiencia de fe. ¿Cómo te ha ido moviendo a ti el corazón pues, toda esta experiencia de tu marido? Pues ha sido un movimiento clave. Ha sido arrollador. La verdad es que yo en esa búsqueda de experiencia personal, ¿no? Yo siempre decía, porque bueno, yo he crecido con el ejemplo, por ejemplo, de mi madre, ¿no? Que aparte es una mujer como muy pasional, muy directa. Y yo me acuerdo de pequeña que ella me decía, pues es que hablando con Dios, tal, y yo decía, pues es que yo no hablo con Dios. Yo no lo escucho, ¿sabes? Yo pensaba, digo, como me hable un día y escuche una voz, me voy a asustar, ¿no? Pero que siempre he crecido con esa como búsqueda, ¿no? De, jo, yo creo en ti, tengo la certeza y lo veo en otras personas, pero quiero una experiencia personal, no de estas que escucho que te atraviesan, ¿no? Y es verdad que creo que esta es mi experiencia personal. O sea, que es que no, ¿qué más, no? O sea, es como sí, ha sido clave para mí. Yo empecé ya a acercarme antes de que Bruno se convirtiera, pero ha sido como abrirme en canal.
¿no? Porque al final él siempre ha respetado mis valores y mis creencias, pero pues claramente no es lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, ir a misa juntos o ir a alabanza y que esté a mi lado arrodillado delante del Santísimo es que es algo que todavía mi cabeza no termina de asimilar. O sea, es como que digo, ¿qué más? O sea, es que superan todas mis expectativas, es que no, pues eso, es algo que compartirlo con él y con mis hijos es precioso. Y entonces, claro que ha hecho. Yo no solo, porque ya no es como un camino mío personal, es un camino nuestro, ¿sabes? Entonces es la verdad que es una pasada, es un regalo. Y es que aparte de lo mío personal, ver a Bruno le ha cambiado la mirada, le ha cambiado el carácter, le ha cambiado todo. O sea, es que es otra persona. Y gente incluso que no tiene fe y que nos conoce, amigas mías me dicen, es que Bruno es otra persona. O sea, es increíble. Sí, sí. Claro que me ha afectado. Positivísimamente, pero me ha afectado. ¿En qué aspectos de vuestra vida como matrimonio veis que ha habido un salto cualitativo con vuestro acercamiento a la fe? Yo creo que en tema de comunicación, creo que ambos hacemos más por comunicar mejor y más desde el cariño. Eh, yo creo que siempre le hemos dado muchísima importancia al tiempo en familia, pero ahora quizás más aún. Y a nivel problemas, yo creo que relativizamos muchísimo más eh, y lo vivimos los problemas como, bueno, Confiando. efectivamente, confiando. Si esto es lo que tenía que pasar, pues bueno, pues será por un motivo. Entonces afrontas la vida con muchísima menos ansiedad o estrés y confiando, la verdad es que es parte de ese cambio en el carácter, es por la capacidad de confiar y de entender. A mí, personalmente, esta parte, pues claramente Bruno no creo que le pueda pasar, pero es verdad que en alguna situación Bruno es un hombre con mucho carácter, mucho. Tiene mucho carácter, tiene mucho pronto y es verdad que tiene un corazón enorme, pero es muy hermético. A mí me ha costado siempre mucho entender sus emociones porque él lo cuenta, tiene la misma cara un día buenísimo y uno malísimo. Es muy hermético. Pero es verdad que a mí el ver este cambio en él, en la parcela, ¿no? Que me afecta a mí, que es muchas veces, pues yo qué sé, hemos tenido una discusión o algo me preocupa, algo me genera inseguridad. Y antes para mí era terror, no era inseguridad, era terror porque era como un vacío que yo no sabía a qué se agarraba él. Yo sabía que estaba agarrada yo, ¿no? Pero yo no sabía que se agarraba él ante un problema, ante dudas, ante mil cosas. Y ahora, cuando esos miedos a veces me invaden, ¿no? En eso, afrontar un problema tal, es como que digo, bueno, tranquila, porque ya sé, ¿sabes? Ya sé a quién tiene de ejemplo, sé quién hay entre nosotros y cualquier decisión y nos equivocaremos en mil, pero de verdad, o sea, me da una calma, es como que digo, bueno, pues ya está de su mano y ya está, y en sus manos nos ponemos como familia, o sea, es verdad que pues en planes de futuro, incertidumbres, ¿no? Que somos culos inquietos y decidimos y es como, bueno, pues si esto no sale será por algo y eso quita mucho peso, la verdad que es una suerte, sí. Dicen que para los matrimonios trabajar juntos tiene mucho de problema. ¿Estáis de acuerdo con ello o no es así? ¿O vosotros os está ayudando? En nuestro caso no. En nuestro caso, afortunadamente, no, porque es verdad que no estamos en un espacio grande, son 400 metros cuadrados, pero es verdad que cuando tú te dedicas a los entrenamientos personales, se trata de eso, es entrenamiento personal, entonces no estás a lo demás. Con lo cual, al final han pasado horas, cada uno está con sus clientes y de repente a lo mejor nos reencontramos en medio de los 400 metros. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, todo bien, venga, te amo. Cada uno sigue con lo suyo. No hay esa fricción. No hay Ah, decisiones en claro, común, aparte no que hay. los negocios están muy asentados, tienen un engranaje ya muy cerrado, entonces no hay discusiones, no hay decisiones ahora mismo Al revés, es un poco importantísimas. ventaja porque cuando está uno de los dos, si el otro le cancelan clases, pues haces el apoyo Sí. y Bruno se va a escalar, yo me voy a montar a caballo, ¿no? Hacemos ahí como tándem. Ha sacado una cuestión que es la de la confianza. ¿Cómo se pasa de confiar solo en uno mismo a confiar y ponerse en manos de Dios? Pues menos ansiedad y menos estrés. Es decir, yo antes era una persona convencida que por empujes y por voluntad personal
estaba convencido de verdad que yo era capaz de cualquier cosa que fuese capaz de visualizar, yo estaba convencido de que era capaz de conseguirlo. Sin embargo, con toda la ansiedad y estrés que conlleva hacerlo de forma personal. Ahora confío en que si Dios me permite visualizarlo, es porque soy capaz de conseguirlo en sus tiempos y no en los míos. Es decir, tengo que aprender a respetar y amar el proceso y tengo bien claro que voy a llegar a los objetivos que se me permite visualizar. Bruno, otra cuestión es precisamente lo que hablábamos al principio. Para ti el tema del deporte es importante, pues la vivencia de los deportes de contacto. ¿También has notado un cambio, el vivirlo es todo esto desde el amor de Dios? Entiendo que ahora tengo más capacidad de entendimiento con todos los clientes. Es decir, antes uno se intenta adaptar a los clientes y entra en un modo, vamos a decir, de actor muchas veces o de psicólogo para gestionar esa hora y que sea lo más apetecible posible para el cliente y lo más enriquecedora. Y sin embargo, ahora lo que hago es aportar esa parte de empatía y de entrega con cada cliente por de verdad no solo ayudarles en lo físico, sino en lo personal y en lo emocional. Es decir, esa es la manera en la que me acompaña ahora trabajando. Otro aspecto es la oración. Has hablado de la alabanza. En eso, Paloma, nos decías, pues cuando decía tu madre hablar con Dios y tú mirabas perpleja. ¿Cómo veis que la oración y la oración juntos va progresando y os va acercando? Orar juntos, no oramos juntos. Deberíamos, ahora mismo cada uno tiene sus tiempos y oramos cada uno de forma personal. Y yo personalmente lo hago con audios y luego lo hago de forma personal bastantes veces al día en términos de agradecimiento y de petición, no solo por mí, también por los demás. Y es verdad que a mí, como nuevo en todo esto, ahora mismo me siento muy afortunado de tener plataformas con las que dispongo de todo tipo de oración para cada momento del día y cada situación. Y es verdad que me hacen la vida mucho más fácil y me acercan más fácil al entendimiento y al conocimiento. Pero sí, deberíamos. O sea, el tema es que, sí, sí, totalmente, es una tarea pendiente, pero es verdad que estamos un poco como verdes, los dos, ¿eh? Pese a que yo haya estado toda la vida en la iglesia, eh, es algo que necesitamos, estamos en ello, estamos buscando un poco de acompañamiento porque, bueno, porque la Biblia de primeras no es fácil de comprender, ¿no? Y en esos silencios de intentar orar, pues no es fácil. Entonces sí que, bueno, estamos poco a poco buscando cómo hacerlo. Sí, sí, incluso con los niños. O sea, el objetivo está ahí sabemos que es clave y es importantísimo, pero bueno, estamos intentando introducirlo en partes de nuestra rutina, en partes de nuestra vida, cosas que hacer en familia, pero es verdad que tenemos que avanzar en ese sentido. Pero queremos cómo hacerlo bien, ¿sabes? No hacerlo, no inventárnoslo, no tal, sino seguir los pasos que demos, que al final esto yo comprendo que también lleva una formación detrás y hay que conocer, ¿no? Lo que uno hace. Respecto a la misa, tú nos decías, Bruno, pues que te costaba un montón y de hecho tu modo de entrar ha sido a través de la adoración, como lo oyes para mucha gente. Hay mucha gente, el primer acercamiento a la Eucaristía es la adoración, no es la misa precisamente. En este proceso, que como decís, pues queda tanto por recorrer como en el de todos, ¿qué cosas de la Eucaristía a ti te van dando luz, te van ayudando, te van consolando, te van fortaleciendo? Yo creo que es la confianza en la presencia y ese momento de yo estar convencido de que estoy en conversación directa con Dios y de verdad sentir que todo ese lastre de dolor que puedo ir acumulando con los años, como
como todo el mundo, no me pongo más especial que nadie, pero bueno, cada uno con sus heridas. Cómo poquito a poco eso se va rascando y me permite llegar a mayor plenitud personal y a una felicidad tan buscada para poder compartir con mi mujer y con mis hijos. Otro aspecto que tú has señalado es la vida de comunidad, cómo eso te fue también para ti un modo de acercarse. ¿Cómo la vivís ahora? Pues yo creo que ahora la verdad es que con mucho cariño. No, yo creo que hablo desde nuestro entorno, no voy a hablar por todas las comunidades, hablo desde nuestro entorno. Creo que hay una comunidad increíble aquí en Villanueva, en la parroquia, en Borromeo. Eh, Nos han tratado espectacular, han sido cercanos, jóvenes, la mayoría, nos han ayudado con las dudas, se han entregado a nosotros, hemos hecho comidas de convivencia, han compartido con nosotros cuando no somos nadie, en realidad, para que compartan con nosotros, se han abierto desde el minuto número uno. Eh, Siempre nos están apoyando a nivel, no solo a nivel personal, sino a nivel negocio, que no lo hace cualquiera. Eh, Tratan a nuestros hijos como si fuesen parte de su familia, es decir, el recibimiento ha sido espectacular, nos han apoyado en los retiros que hemos hecho de Maús. La verdad es que nos lo han dado todo. ¿Vosotros creéis que se puede vivir sin comunidad? Por poder se puede, pero creo que estás años luz de lo que es vivir en comunidad. La comunidad te da un respaldo y un cariño terrenal que no te puede dar el vivir tu fe solo. ¿Y cómo evangelizáis vosotros? De una forma muy peculiar, porque somos peculiares. Bueno, pues la verdad es que Bruno mucho más que yo, porque pese a que es así hermético, como te he dicho antes, es un tío muy carismático y muy cercano a la vez con la gente. Encima, como es tan grandote y mira mucho a los ojos, ¿sabes? Llega mucho. Y es verdad que, pues, como estamos todo el día trabajando en el gimnasio, la verdad es que se ha creado un ambiente precioso porque, pues, como te ha dicho él, viene mucha gente de la parroquia. El párroco viene a entrenar, mucha gente, pues amigas mías con las que he hecho Emaús, bueno, chavales de FETA, viene mucha gente. Y es verdad que de forma muy natural surgen muchas conversaciones en torno a la iglesia, en torno a Dios, con otros clientes a los que queremos muchísimo y no son creyentes. Entonces es como que se ha generado un ambiente, como te digo, muy natural, sin juicios y sin tal, y en el que yo personalmente me siento muy cómoda y esto es nuevo para mí, porque ya te digo que yo en mi generación decir en un ambiente no católico soy católica era de frikis, la verdad. Entonces, yo nunca he renegado, pero si hacía falta no lo decía, ¿no? En la universidad, en mil grupos. Y entonces ver esa naturalidad y que me enorgullece tanto es muy bonito. Ponemos música de alabanza por las mañanas en el gimnasio, que es muy guay, porque la gente que las conoce nos lo agradece y los que no saben que son alabanzas, entonces pues eso que se llevan. Y varios clientes nuestros han venido a misa con nosotros, a las alabanzas, gente de Bruno. eh, es un tío muy empático y y además que tiene como un imán para la gente que está pasando momentos difíciles, se acercan a él y a la que ve tal, oye, vente, sin explicarles nada más, te tienes que venir. Y sí, la verdad es que es bonito, padres del cole, o sea, está siendo muy bonito, la verdad. Bruno, pero como decías, tu familia no es creyente, tendrías amigos que no son creyentes, ellos cómo han visto en ti este cambio, cómo lo viven. La verdad es que, bueno, de hecho, el 99% de mis amigos con los que he crecido no eran y no son creyentes y mis padres siguen sin serlo. Entonces, en ese aspecto, mis padres lo respetan sin más. Si saliese el tema de conversación, quizás se pondrían un poquito más a la defensiva, seguramente, porque bueno, ellos
son ateos cerradísimos y quizás no están en ese momento personal en el que estén dispuestos ni a abrir un poquito la puerta. Rezamos mucho por ellos, ¿eh? Eso sí. Yo sí que rezo por ambos. Es verdad que confío. Están bautizados. Creo que son unos, dentro de los problemas que hayamos podido tener como padres e hijos, creo que son unos padres maravillosos. Creo que los padres educamos de la mejor manera que sabemos en ese momento, desde el cariño, y a veces hacemos cosas bien y a veces hacemos cosas mal. Y no... Vamos, está absolutamente todos los conflictos que hayamos podido tener, por mi parte, perdonados, y entiendo que por la suya también. Ahora tenemos muy buena relación con nuestras diferencias de ideología, lo que sea, pero vamos, estoy muy orgulloso de mis padres, pero ya te digo, en el ámbito religioso ahora mismo les veo un poquito lejos todavía. Y mis amigos... Lo que te hablaba ahora mismo, el ritmo de vida, pues afortunadamente la mayor parte de mis amigos tiene trabajo, empresa, están todos haciendo familia, y bueno, cada uno a su ritmo, y ahora mismo tampoco será su momento en general, pero yo confío mucho en esta transición que está habiendo ahora, tan positiva, y en algún momento les tocará. Nos hablabas del rosario en Spotify. ¿Cómo ha sido para ti descubrir a la Virgen? Pues fíjate, me resulta especial porque al final es una máxima confianza, ¿no? La que hay que poner en ella, y a través de ella se crea lo que nosotros conocemos y adoramos. Entonces me parece el paso número uno. Me pasa por ese cariño y ese respeto y esa confianza ciega que hay que tener. Pues Bruno y Paloma, muchísimas gracias por esta labor evangelizadora, que no lo habéis dicho cuando se os ha preguntado de evangelizar, pero vais a colegios a dar vuestro testimonio, a podcast, o sea que en eso también exponéis vuestra vida porque queréis exponer el amor de Dios en vuestra vida, y por eso muchísimas gracias. Encantados de hacerlo. Con mucho gusto. Gracias a ti. Finaliza en Radio María el testimonio de Bruno Toral y su esposa Paloma. Nos han contado lo que les llevó del ateísmo a desear el bautismo para sus hijos y cómo el Señor ha irrumpido en sus vidas. Este testimonio lo impartieron a modo de entrevista dentro del programa Hay mucha gente buena, que dirige en Radio María Almudena Delgado. Fue en mayo de 2026 y la entrevista fue realizada por el padre Javier Mairata.